que nos concede este privilegio. Gloria al Señor. Y hay una gran diferencia, como estaba diciendo en el cántico que cantamos ahí. Aleluya. Después de que cantamos el canto, dijimos que cuando Jesús llega para darte paz, para darte salvación, para perdonar tus pecados. Y es cuando hay una gran diferencia. Gloria al Señor. Pero eso es algo que se tiene que experimentar. Amén. Yo te puedo decir que hay una gran diferencia, claro, en tener a Cristo o no tener a Cristo. Y ese es el tema en esta noche. Amén. Que hay una gran diferencia en tener a Cristo y en no tener a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Por ejemplo, los que realmente tenemos a Cristo y que hemos depositado nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. En el mundo tendréis aflicción, y dijo el Señor, en mí tendréis paz. Amén. ¿Te das cuenta? El que tiene a Cristo en su corazón, porque le ha permitido a Jesucristo entrar en su corazón, le ha rendido su vida a Cristo, se ha convertido a Cristo, ha creído con todo su corazón en Cristo y únicamente en Cristo, gloria al Señor, el resultado es paz. Paz. Esa paz, la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa o sobrepuja todo entendimiento. Gloria al Señor. Y hay una gran diferencia cuando alguien tiene a Cristo. El resultado es que tiene paz, tiene confianza total en el Señor y tiene seguridad también. Y sería bueno, Dios quiere que tú experimentes esa paz que el Señor da. ¿Por qué hay en el mundo tanto consumo de droga, tanto consumo de alcohol, tanto entretenimiento? Porque muchísima gente no tiene la paz del Señor Jesucristo y tienen que echar mano a lo que ofrece el mundo. Naturalmente que el mundo te ofrece felicidad, pero es una felicidad fingida, es una felicidad engañosa, no es una felicidad verdadera. La verdadera felicidad es cuando reconocemos que necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, cuando reconocemos que sin Él estamos esclavizados del pecado, que sin Él no tenemos vida. Y quiero detenerme un momento en esta palabra que dije, que sin Cristo no tenemos vida. Amén. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, posiblemente usted me pueda decir, pero ¿cómo me dice usted que sin Cristo no tengo vida? Si yo estoy moviéndome, estoy hablando, ¿acaso yo no tengo vida? Bueno, usted tiene existencia, pero la vida solamente la tenemos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, hablando de Satanás, en el capítulo 10 de San Juan, versículo 9, el Señor Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Fíjate la diferencia. El ladrón, que es Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, la serpiente antigua, ¿bien? El engañador,
Amén. Él vino a hurtar, a matar y destruir. Pero Jesús nuestro Señor dice que Él vino para que tengamos vida y para que la tengan en abundancia. El Señor le dijo a los judíos, a los fariseos, y les dijo esta palabra: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y vamos a ir a la Sagrada Escritura, amén. A mí me encanta exponer la palabra, porque a eso me llamó el Señor, a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a predicar la palabra de Dios. Me gustaría, ojalá que usted pueda abrir su Biblia juntamente conmigo. Si no tiene una Biblia por ahí cerca, busque una. Y si no tiene, pues escuche la palabra. Pero si tiene una Biblia, ábrala juntamente conmigo. Y vamos a estar estudiando un capítulo de la Sagrada Escritura en esta hora, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 2. Amén. Ya hemos orado pidiéndole al Señor que nos conceda ser de edificación a sus vidas. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 2 de la epístola a los Efesios, su capítulo 2, y vamos a comenzar el versículo 1. Y basándome en lo que acabo de decir, que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Y para entender de que Cristo nos viene a dar vida, es necesario entender que sin Cristo el hombre está muerto espiritualmente. Sin Cristo el hombre está muerto espiritualmente. Voy a repetirlo una vez más. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Vive, claro, vive una vida, pero una vida totalmente guiado por los deseos de la carne. Amén. Y no tiene vida espiritual, está muerto en el espíritu, porque no es hasta que la persona reconoce que necesita a Cristo para que lo perdone, le dé salvación, lo lave con su sangre preciosa, y entonces el Señor le imparta esa vida que el Señor le ofrece a toda persona que está sobre la tierra. El Señor le ofrece la salvación, le ofrece la vida eterna, le ofrece el perdón de pecados. Eso es para toda persona que quiera creer en el Señor. Amén. ¿Pero qué se necesita? Creer en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al primer versículo de la epístola del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 1, y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Me voy a detener un poco. Se da cuenta que este versículo dice que el Señor Jesucristo, cuando dice y Él, se está refiriendo el apóstol Pablo al Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Se da cuenta? Dice, estabais muertos. Y esto va con el tema, porque le dije que la diferencia de tener a Cristo y la diferencia de no tener a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo fue el que llevó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a Éfeso. Él fue a predicar a Éfeso personalmente. Él fue a llevarles el evangelio. Él fue a llevarles la buena noticia, que es el evangelio, porque recuerde que el evangelio significa la buena noticia, la buena nueva. Eso es el evangelio. Y fue el apóstol Pablo a quien el Señor designó para llevar el evangelio a los gentiles. Así que Pablo, el apóstol, estuvo personalmente en Éfeso y les llevó el evangelio.
Y naturalmente que ahora les está enviando una carta. Eso quiere decir epístola. Significa una carta. Eso quiere decir epístola. O sea, podemos decir la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en lugar de decir la epístola, porque una epístola es una carta. ¿Ok? Y ahora el apóstol les está escribiendo de nuevo a todos los hermanos que creyeron al mensaje que él llevó a Éfeso. Y les está recordando la vida que ellos tenían antes, o sea, más bien en cómo era su condición. No digo que la vida que tenían porque estaban muertos, dice la palabra. Amén. O sea, la condición en la que estaban ellos antes de que se les llevase el evangelio, antes de que se les predicase a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a este crucificado y resucitado al tercer día. Y ahora les está enviando esta epístola o esta carta a los hermanos de Éfeso, a los que se convirtieron al evangelio, cuando él mismo les llevó el mensaje, y les está recordando cuál era su condición cuando ellos no tenían a Cristo todavía. Por eso vamos a ver la diferencia de tener a Cristo y la diferencia el no tener a Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y lo primero que el apóstol Pablo les recuerda es de que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Ok? Les recalca, les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias. Amén. Les recuerda la condición en la que se encontraban ellos cuando no tenían a Cristo. Amén. Y por eso dice que cuando creyeron en Cristo, cuando recibieron a Cristo, recibieron el Evangelio y recibieron a Cristo, el Señor les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y les vuelve, en el versículo 2 les recuerda y les dice, en los cuales, o sea, en los pecados que anduvieron, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ok. Mire lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿De qué tiempo se está refiriendo? Al tiempo en que ellos no tenían el evangelio, no tenían a Cristo Jesús en sus vidas, no tenían a Cristo en sus corazones, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es una corriente de vivir en el pecado, vivir en el desenfreno, de vivir en el deleite conforme a los deseos de la carne. Las borracheras, los banqueteos, los bailes, las idas a los pasatiempos, a los banqueteos, las fiestas, las pachangas. Esa es la corriente de este mundo. Amén. Y Pablo le recuerda que esos eran pecados en los que ellos vivían. En esos pecados que anduvieron en otro tiempo. Les recuerda, en los cuales anduvisteis. Les está hablando de tiempo pasado. En los cuales anduvisteis, porque ya no andan en esa manera de vivir. Ahora ellos ya son de Cristo, ahora son creyentes en Jesucristo, son evangélicos ahora. Y les dice que en esa corriente anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. En pocas palabras, andaban haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Amén. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, ni siquiera conoce la voluntad de Dios y mucho menos puede hacer la voluntad de Dios, porque ni siquiera conoce la voluntad del Señor. Amén. La gente nomás dice por costumbre o por religiosidad, dice yo, amo a Dios. Ay, Dios esto. Ay, Dios, pero en realidad ni hace la voluntad de Dios y ni siquiera ha conocido al Señor. Amén. Dios quiere que le conozcas. Amén. Y tú puedes llegar a conocer al Señor porque Él quiere que tú le conozcas.
La obra de Dios es esta. Le preguntaron a Jesús, ¿qué obra haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué haremos para hacer la obra de Dios? Y Jesús les dijo esta palabra: la obra de Dios es de que creas en el que Él ha enviado. ¿Se da cuenta? Le preguntaron directamente al Señor Jesucristo, ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús le responde, la obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado. Una vez más, Jesús le respondió cuando le preguntaron qué tenían que hacer ellos para hacer las obras de Dios. Y Jesús le responde, la obra de Dios es de que creas en el que Él ha enviado. O sea, la primer buena obra que Dios quiere que tú hagas conforme a su voluntad es de que creas en su Hijo Jesucristo, a cual Él envió a este mundo a pagar el precio de tus pecados. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Jesús nos dice qué es lo que tenemos que hacer para hacer la obra de Dios. Primero, que creas en el que Él ha enviado. Es el primer paso para comenzar a hacer la voluntad de Dios o para hacer la obra de Dios, es de que creas en el que Él ha enviado. Aleluya. Porque si no creemos en su Hijo, a quien Él envió, entonces sí estamos achicharrados. Amén. Entonces sí estamos perdidos. Amén. Porque el único que salva es Cristo Jesús. El único que perdona pecados es Cristo Jesús. El único que cambia los corazones y cambia nuestra vida es Cristo Jesús. El único que nos hace ver, aleluya, verdaderamente que podamos ver y conocer cuál es la voluntad de Dios, es cuando Jesús alumbra nuestras vidas, nos alumbra el entendimiento para que veamos por su camino. Gloria al Señor. Entonces dice el versículo que estamos leyendo que los efesios habían vivido conforme la corriente de este mundo y conforme la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Amén. Toda persona que no ha creído en Cristo Jesús anda en desobediencia, anda practicando el pecado, anda haciendo lo malo, anda en el camino que Jesús le llamó el camino ancho. Amén. El camino que lleva a perdición. Y la Biblia le llama hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque andamos en desobediencia a Dios. Amén. Vivimos en rebeldía cuando no tenemos a Cristo Jesús. Somos hijos de desobediencia. Y aunque a veces quisiéramos cambiar de vida, nos encontramos con que no podemos cambiar nuestra vida por nuestra propia voluntad. Amén. Porque el único que cambia nuestra vida es el Señor Jesucristo. Pero hasta que nos humillamos a Él, hasta que reconocemos que lo necesitamos, hasta que lo invitamos y le decimos, Señor Jesús, te necesito, perdona mis pecados, libértame del pecado, libértame de los vicios, libértame, Señor. Hasta entonces el Señor viene a hacer su obra en nosotros cuando nosotros se lo pedimos de corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora el verso 3 dice, del capítulo 2 de los Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Otra vez recalca el apóstol Pablo, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo cuando no teníamos a Cristo, cuando no habíamos creído todavía en el Evangelio de Cristo. Amén. El mismo apóstol Pablo cuenta que él también estuvo viviendo en otro tiempo. También nosotros, dice, y se cuenta él también entre ellos. Amén. En los deseos de nuestra carne, ¿se da cuenta?
Fíjese, ahí dice en la Biblia, en los deseos de nuestra carne. Cuando vivimos en los deseos de nuestra carne, es cuando vivimos, más bien estuvimos muertos en delitos y pecados, viviendo en los deseos de nuestra carne. Amén. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo lo que se nos vio al pensamiento, que no eran buenos los pensamientos que se nos venían cuando no teníamos a Cristo. Puros pensamientos de maldad, puros pensamientos malos, puros pensamientos pecaminosos, cochinos, sucios, porque así teníamos nuestra mente. Cuando yo no tenía a Cristo, tenía una mente cachambrosa, una mente corrupta. Amén. Gracias a Dios porque el Señor ha renovado nuestra mente, porque ahora dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, los que hemos rendido nuestra vida a Cristo y nos hemos preocupado por adquirir el conocimiento de la palabra del Señor. Ahora tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Pero en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, vivíamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y otra vez la palabra, y éramos. ¿De qué está hablando? De otro tiempo, tiempo pasado. Éramos, ya no somos. Hay una gran diferencia, ¿se da cuenta? Entre tener a Cristo en nuestra vida y el no tener a Cristo. Los que ya tenemos a Cristo podemos decir, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que toda persona que no tiene a Cristo. La persona que no tiene a Cristo, sus pensamientos es de darle gusto a los deseos de su carne. Amén. ¿Qué a iglesia ni qué ir a oír la palabra de Dios? No. Vámonos al baile, vámonos a la parranda, vámonos a pachanguear, que vamos para allá, vamos a esto. Menos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos al Señor Jesucristo y nuestra mente era una mente corrupta, era una mente que nomás deseábamos saciar los deseos de nuestra carne y llevar a cabo los pensamientos malignos que nos venían a nuestra mente. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, estamos viendo a través de la palabra la gran diferencia en tener a Cristo y el no tener a Cristo. Amén. Verso 4. Dice, pero Dios, es que Dios es lindo, que es rico en misericordia. Amén. Todos los que estamos en el camino del Señor y que hemos recibido a Cristo, siempre declaramos que es por su misericordia que estamos en el camino del Señor. Siempre declaramos que por su misericordia y por su grande amor estamos en su camino. No porque lo merecíamos, no porque éramos mejores que otros jamás, sino por su misericordia y por su grande amor con que nos amó. Amén. Por su grande misericordia y por su grande amor con que nos amó. Amén. Dice, aún estando nosotros, oiga, el versículo 5, quiero que ojalá que lo pongamos en la pantalla. Versículo 5, mira lo que dice este versículo. Aún estando nosotros muertos en pecados. Vuelve a hablar el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, y nos vuelve a recordar que estábamos nosotros muertos en pecados. Amén. Le vuelvo a repetir, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, aunque tiene existencia, se mueve, no tiene vida. La vida que solo Dios imparte cuando recibimos a Cristo. Lo dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, mire lo que dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. Cuando aceptamos a Cristo, nos entregamos a Cristo, recibimos a Cristo, nos dio vida el Señor. Dios el Padre nos impartió vida por medio de su Santo Hijo amado. Porque el Señor, el Padre, señaló a su Hijo. Gloria al Señor. Para que dé vida a los que creemos en Él. Amén. Gloria al Señor. Es Jesús el que nos da vida y nos imparte vida
vida en abundancia, vida eterna. Aleluya. Eso es lo que el Señor le ofrece a la humanidad, le ofrece a todo hombre, a toda mujer. Dios le ofrece vida. Amén. Pero esa vida está en Cristo Jesús. En el capítulo 5 de 1 de Juan, dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado vida eterna. Pero esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si no tiene la vida, la Biblia lo declara muerto en delitos y pecados. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está recordando a los hermanos o a la iglesia de Éfeso, a los creyentes de la ciudad de Éfeso, les está diciendo, les está recordando. Gloria al Señor, el versículo 5 de Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Amén, por la gracia de Dios. Tenemos salvación. ¿Quiénes? Los que estamos en Cristo. Se necesita estar en Cristo, tener a Cristo, creer en Cristo para tener vida. Bendito sea el Señor, y vida en abundancia, que es la vida que Jesús nos da. Bendito sea el Señor. Versículo 6. Amén. Y juntamente con Él, cuando habla, dice juntamente con Él, se refiere a Cristo. Que juntamente con Cristo, dice juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Dice la última parte de ese versículo. Amén. Gloria al Señor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vuelve a repetir en el versículo 8, gloria a Dios, lo mismo que dice el versículo 5, la última parte, por gracia sois salvos. Verso 8 dice, oiga lo que dice el versículo 8, examinemos el versículo 8, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo, naturalmente. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe no es de nosotros, o sea que la fe no se origina en el hombre. La fe no se origina en nosotros. Por eso dice la palabra del Señor que Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe que hemos depositado en Jesucristo, su Hijo. Amén. Y dice el apóstol, y esto no es de vosotros, o sea, la fe, los que tenemos la fe en Cristo Jesús, que hemos creído en Cristo Jesús, dice que esa fe no es de nosotros, es un don o un regalo de Dios. ¿Y cómo vino esa fe? Si no es de nosotros. En el capítulo 10, versículo 17 de Romanos, dice la Biblia, que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Ya ves que la fe no es de nosotros. Esa fe vino de una manera celestial, de una manera divina. Vino por el oír la palabra de Dios. Amén. El oír la palabra de Dios es lo que produce la fe de Dios. La fe que viene de parte de Dios, que viene como un regalo para ti, que viene como un don para ti. Gloria al Señor. Los que creemos en Cristo y los que nos hemos entregado de todo corazón al Señor Jesucristo, no fue pura casualidad. Es porque Dios nos concedió escuchar su palabra, así como lo estás escuchando tú en este día, amigo, amiga. No es casualidad de que tú estés sintonizada o sintonizado en este canal
de maná del cielo y mirando tu programa El Sembrador, donde sembramos la preciosa semilla, que esa semilla preciosa es la palabra de Dios, la que produce la fe de Dios, que Dios te está ofreciendo como regalo. Alabado sea el Señor. Todos los que estamos en Cristo, vuelvo a repetir, estamos en Cristo porque Dios nos concedió escuchar su palabra, escuchar la buena nueva, escuchar el mensaje del Evangelio. Y por eso ahora creímos en esa palabra. Dios nos concedió, porque aún el creer es algo que Dios nos lo concede también. Le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipenses y les dice, dándoles palabras de ánimo, y les dice, porque a vosotros les ha sido concedido no solamente el creer en Él. Amén. Fíjese, les dice, porque a vosotros no solo les ha sido concedido el creer en Él, sino que también el que padezcáis por Él. Ahí está bien claro que el Señor nos concedió el creer en su Santo Hijo amado. Pero todo por el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Verso siguiente dice, el verso 9 nos dice que la salvación no es por obras. Dice, no por obras. Amén. No por obras. Porque la salvación de nuestra alma no se obtiene por medio de obras que nosotros hayamos hecho. Dice Pablo en el libro de Tito, la epístola de Pablo a Tito, y le dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Amén. No por obras. La salvación no se obtiene por obras. Se obtiene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya. Cuando el hombre se pone en las manos del Señor, es como cuando el alfarero toma el barro en sus manos. Eso lo podemos ver en el capítulo 18, libro de Jeremías. Dice el Señor que somos hechura suya. Ahora, para que seamos nosotros nuevas criaturas, para que Dios nos haga esa nueva criatura que Él quiere que seamos hechos, necesitamos ponernos en las manos del Señor Jesucristo. Amén. Necesitamos ponernos en sus manos. Una vez más repito, necesitamos ponernos en sus manos, así como el barro está en las manos del alfarero. Es necesario, para que el alfarero haga la obra que él quiere hacer, es necesario que él tenga el barro en sus manos, para que seamos hechura suya. Gloria a Dios. El hombre fue formado por Dios y fue tomado del polvo. Pero por causa del pecado, el hombre se deformó. Amén. Se deformó. Se echó a perder, podemos decir así. Porque el pecado es lo que hace. El pecado mata el alma. El pecado destruye. Amén. La Biblia dice que la paga del pecado, la recompensa del pecado es muerte. Si vivimos practicando el pecado, vamos a morir eternamente, que quiere decir estar separado por toda la eternidad de la presencia de Dios. El apóstol Pablo acá le dice a los efesios, ahora que están en Cristo, que ya están en las manos de Dios, ahora sí le dice, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados, dice la palabra, creados en Cristo. Fíjese,
creados en Cristo Jesús. Puede ver el versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. Amén. Somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Sin Cristo el hombre está muerto. Es necesario ponerse en la mano de Cristo para que el Señor nos haga hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ya no para vivir como vivíamos antes. La diferencia que teníamos tan grande que teníamos cuando no teníamos a Cristo, vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Vivíamos conforme el príncipe de la potestad del aire. Amén. Así vivíamos sin Cristo. Pero ahora que somos creados en Cristo Jesús, porque nos pusimos en las manos del Señor y somos hechura suya ahora, gloria al Señor, ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora por eso nuestra vida ha cambiado, porque ya estamos en las manos del Señor y ya somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y ahora sí, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Lo puede ver usted en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El hombre sin Cristo va a vivir perdido si no se humilla al Señor. Y si no se arrepiente, si no se humilla al Señor y quiere vivir en los deseos de su carne, practicando el pecado, pues ya sabemos que la recompensa del pecado es muerte. Pero el Señor te ofrece vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, el versículo 11, mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 2 de Efesios. Por tanto, dice, mira qué importante lo que el apóstol Pablo le está hablando a los hermanos de Éfeso. Por tanto, acordaos, o le dice, acuérdense. Por tanto, acuérdense, es muy importante recordar. Gloria al Señor. Acordaos de que en otro tiempo, vuelve a recordar el tiempo cuando ellos no tenían a Cristo en sus corazones. El tiempo en que cuando ellos no habían creído al Evangelio todavía. El tiempo en que ellos vivían conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Le dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, está hablando de que ellos no eran judíos, no pertenecían al pueblo de Israel, y eran gentiles en cuanto a la carne, dice, erais llamados incircuncisión, o sea, los judíos, así llamaban a los gentiles, a los que no eran judíos, les llamaban incircuncisos, por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, que son los del pacto de la circuncisión. Amén. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Verso 12, versículo 12 dice, en aquel tiempo, otra vez les vuelve a recordar aquel tiempo, cuando no tenían a Cristo todavía. En aquel tiempo dice, estabais sin Cristo. Amén. Mire qué clarita la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y cuántas personas hoy en día están todavía sin Cristo? Amén. Y por eso estamos predicando el Evangelio. Porque Dios no quiere que vivas sin Cristo. Amén. Dios no quiere que vivas sin salvación, porque en Cristo está la salvación. Amén. Dios no quiere que vivas, oye, sin esa paz, sin esa salvación que Cristo te ofrece. Aleluya. Cristo ya pagó el precio por tu salvación cuando Él derramó su vida, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ya está pagado el precio por tus pecados. No hay razón
para que tú vivas esclavo del pecado todavía. Amén. Y es lo que Pablo les está recordando a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo más terrible. Cuando no se tiene a Cristo, el hombre o la mujer que no tiene a Cristo vive en el mundo sin esperanza. Amén. Y sin Dios en el mundo. ¿Se da cuenta lo terrible que es no tener a Cristo Jesús en nuestros corazones? ¿Se da cuenta lo grave que es y terrible no tener a Cristo en nuestros corazones? Amén. Muchísima gente no tiene a Cristo. Tienen una religión, pero no tienen a Cristo en sus corazones. Amén. Tienen todo lo que el hombre quiere tener, pero le falta lo más grande, lo más importante es tener a Cristo en su corazón, porque el que no tiene a Cristo está, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Ahora les va a recordar la diferencia y les dice: pero ahora, después de que les habla del pasado, de cuando estaban sin esperanza y sin Cristo en el mundo, ahora en el versículo siguiente, mírenlo por favor, versículo 13 del capítulo 2 dice: pero ahora en Cristo Jesús. Le dije que hoy le iba a explicar la diferencia de tener a Cristo y de no tener a Cristo. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, le dice Pablo, ahora que ustedes ya tienen a Cristo en sus corazones, ahora que ustedes creyeron en Cristo, gloria al Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin Cristo estábamos alejados de Dios. Estábamos lejos, dice la palabra. Amén. Alejados. Gloria al Señor. En otro tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora sí podemos decir: Dios está conmigo. Ahora tengo comunión con Dios. Ahora puedo entrar a la presencia de Dios a través de la oración por el camino nuevo que Él nos abrió a través de su sangre preciosa. Podemos tener comunión con Dios. Los que estábamos lejos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. Ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¡Qué gran diferencia! Ahora tenemos acceso al Padre. Bien dijo Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Únicamente a través de Jesús podemos tener acceso al Padre. Ahora hemos sido hechos cercanos. Mire por favor este versículo. Vamos a pedirle a nuestro hermano que nos lo vuelva a poner ahí. Alabado sea Dios. El versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Grábese ese versículo, subrayelo en su Biblia. Amén. ¿Se da cuenta la diferencia de tener a Cristo y de no tener a Cristo? Amén. Gloria al Señor. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Se da cuenta? Él es nuestra paz. Cristo es el que nos ha dado paz. En Él tenemos paz, porque Él es nuestra paz. Amén. Él, el Señor Jesús, es nuestra paz. Y eso es lo que el hombre necesita. Por eso hay tanto vicio en el mundo de alcoholismo, tanto divorcio, tanto vicio de drogas,
¿Cuánto se consume droga? Mayormente en este país de Estados Unidos, oiga. ¿Por qué? Porque la gente no tiene paz. Dice que tiene a Dios, pero mentira. No le han abierto, no se han humillado a Cristo. No se han entregado. Solamente de los labios le dicen que tienen a Dios o que aman a Dios, pero en realidad viven haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos, como nosotros vivíamos en otro tiempo sin Cristo. Y la gente, la mayoría de gente en el mundo no tiene paz, porque no quieren recibir al príncipe de paz. El único que da la verdadera paz se llama Jesús. La verdadera paz, oye. Yo desde que me entregué al Señor Jesucristo, desde que le entregué mi corazón a Cristo, desde que invité a Cristo a mi vida, a mi corazón, desde hace 36 años atrás, que no necesito de una gota de licor, no necesito de ninguna clase de droga, no necesito ninguna cosa que me distraiga para estar un rato con paz, porque tengo la genuina paz que el Señor me ha dado. Porque mira lo que dice este versículo 14, porque Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz, amén. Que de ambos pueblos, está hablando del pueblo judío y el pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, amén. El Señor es nuestra paz. Hermanos, hermanas, qué bueno que tú tienes a Cristo. Y los que tienen a Cristo, prosigan en Cristo. Nunca le vaya a dar la espalda a Cristo, porque también hay muchísima gente que le conocieron a Cristo, que un día se entregaron a Cristo, pero dejaron de caminar con Cristo. El deseo de riquezas, los afanes de esta vida, ahogaron la palabra en muchas personas y ya no caminan con Cristo, ya no tienen a Cristo, dejaron a Cristo por las cosas temporales, por las cosas pasajeras, por la avaricia y la codicia de las cosas de este mundo, y muchos ya no siguen a Cristo. Y otros no han creído en Cristo, porque no habían oído de Cristo. Amén, pero en este día Dios te ha concedido el privilegio de oír de Jesucristo, de oír de el amor de Cristo para contigo, de que por amor a tu alma el Señor fue crucificado en la cruz del Calvario para que tú tengas vida en Cristo Jesús. Si tú quieres, hoy puedes recibir esa vida que Cristo te ofrece, esa paz que Cristo te ofrece, pero reconoce que eres un pecador y que necesitas que el Señor te liberte del pecado. Reconoce tu necesidad. Amén. Solo Cristo te puede hacer libre de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de cualquier vicio que Satanás haya puesto en tu vida. Pero pídele de todo corazón a Jesús que te liberte. Ríndele tu vida, ríndele tu corazón, ábrele tus puertas de tu corazón. En esta hora, si tú quieres, ahí donde estás, inclina tu cabeza y haz de todo tu corazón, con todo tu corazón esta oración. Y di conmigo: Señor Jesucristo, he oído tu palabra en este día. Y reconozco, Señor, que soy un pecador, que necesito, Señor, tu perdón, que necesito que me hagas libre de la esclavitud del pecado, Señor, en la que estoy. Señor, te invito a mi corazón. Te abro, Señor Jesucristo, las puertas de mi corazón y te pido que entres a mi vida, entres a mi corazón y que desde hoy en adelante, Señor, tú reines en mi corazón, Señor. Te recibo, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi alma. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador de mi alma. Si tú has hecho esta oración, Cristo ha llegado a tu vida. Amén. Te recomiendo que busques una iglesia cristiana donde te enseñen la doctrina de Cristo Jesús. Amén. Empieza a hablar con Dios. Eso es orar, es hablar con Dios, a tener una comunión con el Señor. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves,
Si el Señor nos permite, aquí estaremos nuevamente. Que Dios les bendiga.